Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estarán escuchando o viendo este video. Bienvenidos, bienvenidas a la quinta clase que vamos a compartir con ustedes a través de este formato, que como les digo siempre intentemos ir revisando a ver si en el modo en que lo estamos desarrollando les sirve. La quinta clase ya está subida en formato PowerPoint al aula virtual, la pueden descargar desde ahí, también pueden descargar los audios que subimos como puntapié para pensar esta quinta clase, particularmente lo que tiene que ver con el discurso radiofónico, que ya venimos viendo algunas cuestiones, pero hoy lo que vamos a trabajar es sobre la propuesta de Balsebre, Germán Balsebre, cuyo texto lo tienen en la mente o para descargar. Como siempre decimos, esto es una guía conceptual para ir charlando un poquito más. La idea es que la clase no dure más de 20 minutos, por eso voy a ir controlando los tiempos. Bueno, espero que sea de utilidad. Como les decía, vamos a trabajar sobre discurso radiofónico, sobre la cuestión de la propuesta de Germán Balsebre, que es uno de los grandes estudiosos de la radio, los grandes teóricos de la radio en la actualidad. Lo que vamos a trabajar justamente tiene que ver con, en este caso, la radio como medio de expresión. Para Balsebre, la radio tiene tres funciones posibles. Algo de esto también vimos con el Marita Mata, radio como relación comunicativa, probablemente se acuerdan si han hecho el texto. Les decía, la radio tiene tres funciones posibles, tres modos de funcionar de distinta manera. En primer lugar, la radio como medio de difusión, difusora de información. En segundo lugar, la radio como medio de comunicación, vinculación entre actores y sujetos, que es lo que proponemos de Marita Mata. Pero eso no implica, no excluye que podamos pensar la radio como medio de comunicación junto con la radio como medio de expresión artística, productora de otros lenguajes, productora de otros modos de ver y entender el mundo. La radio como medio de expresión, la preocupación se tiene Germán Balsebre y desde ahí va a intentar ir dialogando, reconstruyendo, deconstruyendo cómo se puede entender el discurso radiofónico. Quizás para ustedes pensar la radio como medio de expresión ante los tipos de radio a los que estamos acostumbrados en los últimos años, que son en general es mucha noticia, en general hay desarrollo artístico, pocas propuestas estéticas pensadas o desarrolladas dentro de la radio, puede parecer algo extraño o algo fuera de lugar, pero la realidad es que eso tiene que ver con las condiciones institucionales en las que desarrollan las radios actualmente. Fundamentalmente nos referimos a la experiencia, la lógica del mercado en la gestión y el manejo de la radio. Como la mayoría de las radios está pensada para ganar dinero, la mayoría, no todas, la dimensión expresiva del discurso radiofónico ha ido quedando patina y progresivamente fuera de lugar, ha ido quedando relegada, porque es una dimensión que para muchos empresarios, dueños de medios, es una expresión que no suma valor a sus propuestas, que les permite tener mayor audiencia. La dimensión expresiva para Balsebre es importante primero porque la radio desde su inicio, ya este año cumplimos 100 años, en agosto se cumplen 100 años de la primera transmisión de radio en la Argentina, particularmente el 27 de agosto. La radio desde siempre unió diversos lenguajes artísticos. De hecho, en las primeras transmisiones de radio lo que hizo fue retransmitir música en vivo, música clásica en vivo desde los teatros argentinos. También acunó teatro, los radioteatros y sin dudas siempre acunó, hasta no hace mucho tiempo, la poesía como un elemento central. Obviamente en el día de hoy existen pocas experiencias radiofónicas que propongan una dimensión expresiva radiofónica sin caer en las clásicas transmisiones de otros eventos, como el King Rock o como puede ser algún otro evento artístico, que se retransmite radio, pero que no es producido para la radio, que no es pensado, desarrollado y no se ponen recursos para que la radio enriquezca esa dimensión expresiva propia, tan original de la radiofonía argentina y mundial. Como les decía, en pocas ocasiones se trabaja la expresividad propia
radio con los recursos propios, sus límites y sus posibilidades de la propia radio. Sin embargo, ustedes prestan atención a las propuestas que hoy generan más atractivo. Van a ver que son aquellas que tienen más desarrollada su dimensión expresiva, su dimensión más lúdica, el juego, lo artístico, el humor, ¿sí? Son esas propuestas las que generan mayor nivel de adhesión, las que generan mayor nivel de atención. Por eso nosotros acá ponemos unas propuestas radiofónicas que dicen más que lo que dicen. Es decir, que a mayor cantidad de recursos, mayor risa, sin caer en un barroquismo extremo, una cantidad de elementos que haga difícil la escucha, pero son aquellas radios que incluyen el humor, que incluyen desarrollo de personajes, incluyen por ahí segmentos preproducidos. Son esas radios las que logran diferenciarse del resto. Si ustedes prestan atención a los audios que les compartimos de Hernán Casiari, que seguimos como parte de la quinta clase, van a ver dos ahí, pero como una cosa tan pequeña suma extraordinario valor expresivo, que en este caso es Perros de la Calle, con Andy Kuznetsov en Buenos Aires, pero con una cosita tan chiquita le suma algo mucho más marcado, mucho más expresivo, valga la redundancia, y suma una calidad a la programación y al programa que de otro modo no tendría. Estamos hablando de pastilla diaria, en este caso de cuarentena que está desarrollando Hernán Casiari, que no dura más de 3 minutos. Sin embargo, lo dota de un carácter único, si se quiere, o específicamente diferencia el resto de los programas a ese programa de Anderson Perros de la Calle. Por eso, si bien no está muy de la cuestión expresiva en las radios actuales, todos aquellos proyectos que le dan un poco de importancia logran diferenciarse. Porque en definitiva, las personas, los seres humanos, siempre estamos buscando algo que nos haga sentido, pero que también nos haga sentir bien con lo que estamos consumiendo, con aquello con lo cual nos estamos relacionando, en este caso un programa de radio. Para Balsebre, el sistema semiótico de la radio tiene posibilidades expresivas y imitativas que se vinculan con sus condiciones. Entre otras, como les decía, los limitantes de poder contener solo sonido, debe ser un lenguaje obviamente sonoro. Pero también hay una condición específica del discurso radiofónico, tiene que ver con la distancia entre un productor y un oyente, ¿sí? Que no lo tenemos al frente, no lo tenemos inmediatamente al frente, sino que es un oyente anónimo que nos lo imaginamos y que ves está de alguna manera está presente pero también está ausente. Esa distancia para Balsebre construye la posibilidad de que el discurso radiofónico desarrolle de manera mucho más marcada su dimensión o su capacidad creadora y expresiva. Fíjense, la cuestión de los oyentes ya lo vamos a retomar en el esquema que Balsebre plantea. Como les decía, si es como en las radios actuales, a discutir la cuestión de la radio quizás nos parezca algo fuera de pero la radio es mucho más que pasar noticias o pasar música y pasar temas musicales. Es mucho más y cuando logramos dar espacio a toda esa otra dimensión expresiva, logramos generar propuestas muchísimo más. Y en ese sentido, Balsebre propone reivindicar la belleza de lo sonoro y de sus posibilidades expresivas y de los oyentes, de la interlocución comunicativa. Las sociedades pre-gutenbergianas, es decir, pre-Gutenberg, pre-imprenta, escritura o pre-escritura industrial, ¿sí? Recuerden que Gutenberg es quien inventa la imprenta industrial, a partir de eso de producir los libros y con eso se amplía el mercado de la lectura en el mundo, principalmente en Europa, pero luego en el mundo. En las sociedades previas al libro, la belleza de formas, los relatos que daban cuenta de la belleza del mundo, de las formas, eran expresados fundamentalmente de modo oral. ¿Sí? Los narradores contaban historias
apelando fundamentalmente a la realidad. Construyen imágenes, escenarios, sentidos, algo solamente a la oralidad, a la palabra. Nosotros en la radio tenemos la oralidad y a su vez tenemos una serie enorme de recursos limitados que tienen que ver con la zona, pero que en su combinación nos da una serie muy amplia de posibilidades. ¿Por qué no podríamos construir de esa sobre las formas radiofónicas sobre el mundo en la radio de hoy? Solo porque nos lo proponemos y en algunos casos porque resulta que parecería demasiado costoso, demasiado oneroso para los proyectos, busca solo el rédito económico. Pero Balsebre nos interesa fundamentalmente esta cuestión. Este es el esquema del sistema radiofónico que propone Balsebre. ¿Sí? Fíjense, tiene como, obviamente, el eje central tiene que ver con la definición conceptual del sistema semántico radiofónico y por otro lado, el clásico de la clásica definición a la izquierda de sus pantallas, la clásica definición de la lengua radiofónica compuesta por 4 elementos, los clásicos, palabra, música, efectos sonoros y silencio. Esto ya lo hemos visto y seguramente resulta muy bien. Sin embargo, Balsebre incorpora otros 2 elementos. Al centro de ustedes de la tecnología, que lo habíamos visto en la primera clase, cómo la radio es una tecnología, y cómo eso implica la posibilidad de recursos técnicos expresivos de la reproducción. Esto que venimos charlando. Recursos limitados, vinculados a lo sonoro, debido a que es una tecnología que implica producción y representación del sonoro, y eso es que en su combinación nos permiten una innumerable cantidad de posibilidades y recursos. ¿Sí? Y por último, la cuestión del oyente y la versión radiofónica. ¿Por qué es importante este esquema de este modo? Porque lo que va a decir Balsebre es que no solo nos alcanza con esta otra parte del lenguaje radiofónico, no solo nos alcanza con pensar como tecnología, sino que la radio es todo funcionando en conjunto. Es el lenguaje, es la tecnología y sus posibilidades y límites, y es el oyente construyendo en ese todo los sentidos y la producción radiofónica, el sistema semántico, la significación de Balsebre. Fíjense, acá Balsebre lo que va a definir es el lenguaje radiofónico, el conjunto de sonoras y no sonoras, refiriéndose al silencio, representados los expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada el conjunto de los recursos técnico-expresivos de la producción sonoro y, atención, el conjunto de factores que encargan el proceso de detectación sonoro e imaginativo visual de los radioyentes. Fíjense cómo incorpora acá, no solo construye una relación con los oyentes en primer lugar, que esa relación en segundo lugar es a través de recursos sonoros y de la percepción sonora, pero que en tercer lugar nos habilita a construir imágenes, propuestas imaginativas, imaginarias si quieren, y visuales. ¿Sí? Como pueden ver, Balsebre en este punto, y voy controlando la hora para no pasar 20 minutos planteados, como pueden ver, Balsebre empieza, parezco chino. Disculpa, complejiza un poco más lo que es el lenguaje radiofónico, el tema radiofónico al incorporar estas patas que funcionan todas juntas, funcionan una por un lado, otra por el otro y otro. ¿Sí? Lenguaje, energía y radio oyentes. Los tres juntos construyen la significación. Conocer que esto funciona de este modo y es algo que venimos desde la primera clase, conocer que el lenguaje radiofónico funciona de este modo es permitir potenciar nuestros productores y productores radiofónicos. La idea justamente de Balsebre, como en el principio, es pensar la radio desde su potencia expresiva. Y en ese sentido, propone pensar la producción radiofónica de emociones estéticas. Reitero el concepto, emociones estéticas.
¿Qué quiere decir? Que algo te llegue, hablando de radio obviamente, pero que te llegue, toque, te mueva, te genere una emoción desde su dimensión expresiva o estética. Te pongo algunos ejemplos, ¿sí? De cómo podría ser para otros autores trabajar cuestión de la emoción estética. Por un lado es la ficción que me deshace lágrimas, una emoción doble. Olvidar que es ficción y mutilarlo, hablando totalmente de radioteatros. Después pongo otro ejemplo, la audición radio, no necesariamente la ficción dramática o el musical verbal de un y también la radio informativa puede causar, y es la cita textual de Sebe, una verdadera emoción estética, reutilizando el lenguaje radiofónico como un auténtico instrumento de comunicación y de expresión, ¿sí? Como les decía al principio. La idea de pensar la radio como medio de comunicación no nos habilita a pensar la dimensión expresiva. Al contrario, si nosotros sumamos esa idea al discurso radiofónico, lo más probable es que tengamos más posibilidades de que su diálogo, de que radio sea vista como una ciudad de encuentro, de interlocución entre productores y oyentes. Y por último, la de trabajar sobre la previsibilidad, lo que espera teniendo en cuenta que escucha todos los días, ¿sí? Todos los días escucha radio, días se hace idea de que se va a encontrar y por eso también de los programas. Ahora nosotros también podemos con la previsibilidad, aquello que se espera y aquello que genera innovación, que puede ser una sorpresa, una diferencia, algo distinto. Todos los tres como caminos de arribar o de acercarnos a la producción emocionestética. Recuerden una cosa, aquel oyente o aquella oyente que ha sido alguna vez tocada algo que se produjo en la radio, es decir, que les llegamos a hacer que mañana cambie de radio, nos deje de escuchar otras cosas además de nosotros. Pero les aseguro que nunca se va a olvidar de que ese día, en ese momento, vivió a través de la radio. Y esa relación entrañable, esa relación de vínculo afectivo, expresivo, es una de las potencias más grandes que tiene la radio. Porque como les decía en la primera clase, la radio tiene la propiedad, la potencia entrañable de ser, de trabajar ahí cerquita, al lado de oído, ¿sí? Generar las precauciones, los peligros y los miedos, generar un medio de televisión. Y en ese sentido también nos permite llegar y tocar de una manera distinta, de ser emotivos, de conmover, ¿sí? En definitiva, conmover. Cuando un medio, un programa, un conductora conmueve, y se empieza a construir el vínculo de relación, la relación con los y las oyentes. Recuerden, esto es importante, y yo les decía, les voy a picar la cabeza con esto. Pensar el diálogo, la radio como diálogo, conocer a quienes estamos, saber a quienes estamos hablando y de hablarle a personas concretas, una opción, no hablarnos mismos y no creer que estamos al frente de un micrófono, vamos a ser sí, vamos a ser escuchados si escuchamos, si dialogamos. Cuando hablamos más, se siente hablado por nosotros. Y pasar y volver a repasar los elementos lengüofónicos, ¿sí? La palabra, aquella en la cual nos vamos a detener fundamentalmente en toda esta parte del año. Nos permite la expresión total del sistema expresivo, la redundancia constituye el lenguaje verbal entre las personas, fundamentalmente, como la audiencia y el sonido, tiene se considera un elemento más del lenguaje radiofónico, como H, sino como el elemento expresivo. Cuando a veces algo funcionó bien en un programa o en una producción radiofónica, y a veces silencio algo que nadie alcanzó a tapar. El silencio tiene poder expresivo.
expresivo y eso también es importante tenerlo en cuenta siempre. ¿Sí? Este sí que acabo de hacer tiene que ver con eso. Y finalmente, efectos sonoros, como ruidos o sonidos elaborados o clasificados en radio. Los mensajes sonoros se ordenan siempre de manera significativa. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de incluir sonido? Generar un sentido, completar un sentido o producir sentidos en uno a que estamos comunicando. No tiene ningún objetivo específico prohibido por incluirlo en sí mismo. Metemos sonido, metemos ruidos, metemos efectos cuando estamos en completar, generar disrupciones que está funcionando en el lenguaje radiofónico, la producción que estamos llevando adelante. Finalmente, junto a un gran elemento de radio históricamente hablando y en la actualidad, la música como un espacio particular de comunicación curativa. Podemos producir emociones, imágenes sin decir que nos estamos refiriendo. Generar tristeza, alegría, encanto, paz, tranquilidad, actividad. ¿Sí? Podemos generar todo solo con la música. ¿Sí? Tiene una capacidad de comunicación enorme, siempre basada en elementos abstractos. A veces obviamente acompañado por líneas más específicas que soportan el sentido de las canciones o de música. Pero mucha música comunica y para la radio es fundamental. Bueno, hasta acá estamos en la número 5. Espero que les haya de guía. Como siempre les pido, háganme saber todas las dudas y aquellas sugerencias que puedan servirnos para hacer que este espacio sea algo más interesante y más productivo para todas, todos ustedes. Ya muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.